Entre los diferentes tipos de tratamientos y procesos existentes para el control y el manejo adecuado de las aguas residuales, nos encontramos con el tipo de tratamiento biológico. Como bien sabemos, este tipo de tratamiento se basa fundamentalmente en el uso de microorganismos como agentes que se encarguen de la remoción y la eliminación de los agentes contaminantes de las aguas residuales. Este tipo de tratamiento biológico se puede clasificar de dos formas. Se puede clasificar de forma aerobia y se puede clasificar de forma anaerobia. Y ambas tienen como objetivo principal la remoción de la materia orgánica y la eliminación de los microorganismos patógenos que estén presentes dentro del cuerpo de agua residual. Este tipo de tratamiento suele ser bastante eficiente, pero también requiere una regulación y un control bastante amplio. Es un sistema bastante complejo que requiere bastante seguimiento y de bastante conocimiento acerca del proceso que se vaya a emplear. También resaltar que este tipo de tratamiento pues hace parte de los tratamientos secundarios de las aguas residuales, ya que durante esta etapa se elimina la materia orgánica biodegradable, principalmente que son compuestos solubles y por medios biológicos, debido también a su alta eficiencia de remoción y su bajo costo. Ahora bien, los tratamientos anaerobios se basan fundamentalmente en la digestión de la materia orgánica por medio de los microorganismos anaerobios que están presentes en medios húmedos y sin oxígeno. Y el resultado de esta degradación de los microorganismos da como resultado algunos componentes esenciales como el metano, el dióxido de carbono, el amoníaco, entre otros. La digestión anaerobia también se puede dar de manera natural, por ejemplo en aguas semiestancadas o en cauces de ríos donde la materia orgánica ya ha alcanzado el nivel superior y ha consumido todo el nivel de oxígeno disponible. Cabe resaltar que para que la digestión anaerobia se dé de manera eficiente, tiene que tener la participación de un gran número de microorganismos que, bajo las condiciones ambientales perfectas o indicadas, ellos van a realizar una serie de etapas y procesos que son específicos para poder realizar la digestión anaerobia y el proceso anaerobio. También resaltar que la principal diferencia entre los reactores anaerobios y los reactores aerobios es que los reactores anaerobios tienen que mantenerse cerrados. Esto debido a que el oxígeno pues interfiere en los procesos metabólicos anaeróbicos que realicen los microorganismos. Y también por la digestión anaerobia que se realiza y los gases que este emana o estos generan a raíz de la degradación. Por eso se requiere o es necesario que los reactores o los tratamientos anaerobios pues tengan una ventilación adecuada. Entonces vamos a proceder a decir lo que vienen siendo las etapas que hacen parte de la digestión anaerobia y son las siguientes. Como primera etapa tenemos la hidrólisis. En esta etapa los compuestos orgánicos complejos como los lípidos, los carbohidratos y las proteínas pasan a ser compuestos orgánicos más simples como azúcares y de un peso molecular más bajo. En la segunda etapa tenemos la acidogénesis. En esta etapa los componentes orgánicos que vienen de la hidrólisis pasan a ser ácidos grasos o ácidos orgánicos y por lo general el pH del sistema empieza a disminuir. Posteriormente, en la tercera etapa, nos encontramos con la acetogénesis y es donde todos estos ácidos que provenientes de la segunda etapa ahora pasan a ser completamente acetatos. Y por último tenemos la metanogénesis, que es la etapa donde todos estos compuestos generados en las etapas anteriores en su mayoría pasan a ser metano. Cabe resaltar que el conjunto de estos compuestos generados y de la digestión anaerobia es lo que normalmente conocemos como biogás. Continuamos ahora hablando de los parámetros que intervienen en el proceso anaerobio. Existen múltiples microorganismos que intervienen en el proceso anaeróbico. Es por ello que existen múltiples parámetros que se determinan con el fin de controlar la actividad microbiana y las condiciones ambientales que se darán dentro del reactor, con el fin de manejar un adecuado proceso dentro de las actividades internas de este reactor. Uno de los parámetros a tener en cuenta es la concentración de oxígeno. Dentro del proceso del reactor habitan las bacterias metanogénicas, las cuales, al ser anaerobias estrictas, representa para ellas un gran peligro la entrada de oxígeno. A pesar de que existe
Otro grupo de bacterias como son las hidrolíticas o las acidogénicas, que son anaerobias facultativas y pueden reproducirse con la presencia o ausencia de oxígeno. Para este grupo de bacterias metanogénicas representa un gran peligro. Es por eso que se tiene que tener mucho cuidado en el ingreso que se hace del oxígeno para no poner en peligro esta población que no desaparezca. Otro parámetro a tener en cuenta es la temperatura. De hecho, este parámetro es fundamental para el proceso de degradación de la materia orgánica. Dentro de este proceso se distinguen 3 rangos de operaciones en relación a la temperatura, como lo vemos en la tabla. Dentro de este proceso se tienen en cuenta 2 criterios, es decir, la economía y la eficacia que representa el proceso de la temperatura. Entonces, el rango más experimentado es el mesófilo. ¿Por qué? Pues porque este genera un equilibrio entre gasto y tratamiento. Es decir, esta trabaja con efluentes de media y alta carga. Por su parte, el termófilo es utilizado en efluentes que salen con una temperatura superiores a los 50 grados. El parámetro es el pH. El pH es muy importante ya que este va a determinar el proceso de actividad que se dará en cada grupo de bacterias, así como se muestra en esta tabla. Aquí está el grupo de bacterias hidrolíticas, acidogénicas, acetogénicas y metanogénicas con sus valores próximos de pH. Un ejemplo, si hablamos de las bacterias metanogénicas, si esta se encuentra en una agua que tiene un pH de 6.5, su nivel de actividad se reducirá. Pero si se encuentra en una agua que tiene un pH de 6.2, esta dejará simplemente de realizar su función. Mientras que el otro grupo de bacterias sí lo va a continuar haciendo, pero un poco atenuado. ¿Sí? Si el agua presenta un pH de 4.5, todos los grupos de bacterias van a dejar de hacer su proceso. Esto mismo va a suceder en un agua que tenga 8.5. Los valores de pH están determinados por el dióxido de carbono disuelto que se encuentra en el agua y asimismo por la alcalinidad. Un parámetro muy importante también a tener en cuenta son los nutrientes. Una de las ventajas que presenta el proceso anaeróbico es la baja disminución que se necesita de estos nutrientes, y esto debido a la disminución del crecimiento celular que aquí se presenta. Las cantidades de nutrientes van a estar dadas bajo el grado de complejidad de la alimentación y del número de microorganismos que van a intervenir en el proceso de degradación. ¿Sí? En aquellos efluentes que se requiera ingresar mayores nutrientes porque no son suficientes, se van a agregar amonio y o fosfato para suministrar el nitrógeno y el fósforo que éste va a necesitar en el proceso. Debe también tener en cuenta aquellas sustancias de toxicidad e inhibidoras. Es decir, dentro del grupo podemos destacar 3 grandes, como son los productos intermedios o finales de las reacciones metabólicas, las sustancias que se introducen en el reactor accidentalmente o las sustancias que se encuentran en la alimentación y se introducen con ella. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estas sustancias pueden llegar a ser muy perjudiciales en el proceso, ya que las tóxicas pueden detenerlo y las inhibidoras pueden disminuir el proceso. Es más, un compuesto puede presentarse en las 2 formas, y esto dependiendo de la concentración en que se presenta. Es por eso que se tiene que tener muy en cuenta este grupo de sustancias que se están trabajando. Un parámetro a considerar que es muy importante es la carga orgánica volumétrica, ya que este nos va a permitir determinar la cantidad de materia orgánica con la que puede trabajar el reactor por unidad de volumen, considerando la carga orgánica como el producto del caudal entre la concentración de la materia orgánica determinada como D cubo, y la cual está dada bajo la siguiente fórmula. El parámetro fundamental es la velocidad de carga orgánica. Este parámetro nos va a determinar la cantidad de materia orgánica con la que se va a alimentar al reactor por la unidad de tiempo y por la unidad de volumen del reactor, considerando el parámetro de sólidos volátiles, que equivale a la materia orgánica que va a estar contenida dentro del sustrato, la cual va a poder definirse bajo la siguiente fórmula. Otro parámetro a tener en cuenta es el tiempo de resistencia hidráulica, porque este nos va a permitir calcular el tiempo, valga la redundancia, promedio que va a tener el sustrato dentro del reactor mediante se tenga un flujo continuo.
En general, los sustratos siempre están en condiciones de humedad, lo que permite asumir una aditividad de los volúmenes y los cuales se pueden calcular el tiempo hidráulico de esto mediante la siguiente fórmula. En general, son muchos los parámetros que se tienen en cuenta cuando se va a hacer el tratamiento anaeróbico, pero he mencionado aquellos que son principalmente fundamentales para dar un correcto proceso dentro de ellos. Tecnologías anaerobias. Dentro de las tecnologías anaerobias para el tratamiento de las aguas residuales tenemos dos sistemas, los sistemas de baja carga y los sistemas de alta carga. Los sistemas de baja carga fueron los primeros sistemas de tratamientos anaerobios y como tal son sistemas en los que su capacidad de tratamiento es para bajas poblaciones, en los que tenemos los tanques sépticos, los tanques in-off y las lagunas anaerobias. Tanque séptico. El tanque séptico, o también llamado fosa séptica, es básicamente un recipiente rectangular bajo la tierra que se encarga del tratamiento de las aguas servidas. Este sistema de tratamiento se usa en zonas residenciales poco pobladas, en ciudades donde no existe acceso a otros sistemas colectivos de tratamiento y es también utilizado para el tratamiento de efluentes provenientes de instituciones como escuelas y hospitales de pequeñas comunidades. La disposición final de estas aguas tratadas es el suelo. Este es un sistema que utiliza la capacidad que tiene el suelo para absorber. Por lo tanto, su buen funcionamiento también depende de la capacidad de estos de infiltrar el agua. El uso de este sistema de tratamiento se define después de realizar pruebas de infiltración, cuyo resultado permitirá saber si el agua que haya pasado por las etapas de tratamiento será absorbida o no por el terreno. Las etapas por las que pasan estas aguas servidas a través del tanque séptico son, como pueden observar, primero la sedimentación. En esta se sedimentan las partes gruesas, las cuales se van al fondo, y las partículas livianas y las grasas se acumulan en la parte superior. Tenemos el drenaje. En esta etapa se dan dos situaciones: la biodegradación de la materia orgánica disuelta en el efluente del tanque y la capacidad de absorción del terreno existente. Y por último tenemos la etapa de remoción. Se refiere a la remoción, tratamiento y disposición de los lodos. Algunos son pesados y se depositan en el fondo de los tanques. Otros, de origen grasoso, son livianos y flotan como natas sobre las zonas o capas antes mencionadas. El tanque in-off. El tanque in-off consiste en una sección superior denominada cámara de sedimentación, por las que pasan las aguas negras, y una sección inferior denominada cámara de digestión, donde la materia recibida por gravedad permanece en condiciones tranquilas para su digestión anaerobia. Como podemos observar en el esquema, las aguas servidas entran en la cámara superior. Observar el número 2. Los sólidos se asientan en la cámara de sedimentación superior y descienden lentamente por un tabique inclinado. Observar el número 3. Que finaliza en una pequeña sección abierta, ver el número 4, a través de la cual pasan las materias decantadas a la cámara de digestión, observar el número 5. Allí se acumulan y se digieren lentamente. En la cámara de digestión se producen reacciones anaerobias, es decir, sin la intervención del oxígeno. Los fangos se depositan en la parte baja de esta cámara, donde permanecen hasta ser retirados periódicamente para su posterior tratamiento y secado. El agua sale a través de las distintas salidas y pasa al siguiente punto o fase de tratamiento. Gracias a su diseño se impide que el gas y la escoria penetren en la cámara de sedimentación debido a las ranuras estrechas. Pueden verse tanques in-off en muchas formas, desde rectangulares hasta circulares. Actualmente los tanques in-off se utilizan como clarificadores primarios para pequeñas poblaciones, menos de 1000 habitantes equivalentes. Tras el tanque in-off, el agua residual se canaliza a un tratamiento biológico secundario para continuar con la eliminación de materia orgánica y nutrientes. Y por último tenemos las lagunas anaerobias. Las lagunas anaerobias son lagunas artificiales en las que se combina la sedimentación y acumulación de sólidos en el fondo con la flotación de materiales en la superficie y la combinación de biomasa activa suspendida que se encarga del tratamiento de las aguas residuales. Generalmente las lagunas anaerobias se encuentran abiertas a la atmósfera, pero también pueden estar cubiertas con la finalidad de recoger el metano producido o para controlar los malos olores.
Aunque existe una transferencia atmosférica de oxígeno en la superficie, su proceso degradativo ocurre en ausencia de oxígeno, gracias a mecanismos que ayudan a mantener el ambiente anaerobio necesario para el buen funcionamiento de estas, como lo son, primero, la abundante carga orgánica, la cual da lugar a que el posible oxígeno introducido en las lagunas con el influente o por reaireación superficial se consuma rápidamente. Segundo, en estas se produce la reducción de sulfatos a sulfuros. La presencia de sulfuros en el medio disminuye la posibilidad de crecimiento de las algas. Y tercero, puesto que las lagunas carecen de agitación, el aporte de oxígeno atmosférico es despreciable. Tenemos ahora los sistemas de alta carga, o también llamados sistemas modernos de retenciones de lodo, que son aquellos que básicamente van a separar o a retener una gran masa de lodo en todo el proceso de tratamiento de las aguas residuales. Lo que los va a diferenciar de los sistemas antiguos o sistemas de baja carga. Podemos encontrar entonces que se presenten dos tipos de situaciones. Una de ellas es la inmovilización del lodo a través de la adherencia a un material inerte, en el que vamos a encontrar lo que son los reactores de lecho fluidizado y todos los filtros anaerobios, ya sean ascendentes o descendentes. Por otro lado, tenemos la separación de lodos a través de un sistema de separación sólido-líquido, que va a tener influencia con retorno a todos los sólidos separados al reactor. Vamos a encontrar un reactor con procesos de decantación externos, o también llamado reactor gas, y por otro lado el reactor EGSB, que es cuando los lodos propios funcionan con los gránulos de un lecho expandido, o también llamado reactor del lecho granulado expandido. Veamos entonces lo que son los filtros anaerobios. Los filtros anaerobios son aquellos reactores de tipo fijo, son reactores biológicos en los que las aguas residuales van a atravesar y se va a permitir la retención de todas esas partículas, tanto de sólidos como de materia orgánica, que es degradada por la biomasa activa que está junto a la superficie del material filtrante. Tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Como ventajas podemos encontrar que no requiere energía eléctrica, tiene bajos costos de operación, una vida útil larga, prolongada. La producción de lodo es baja, ya que el lodo va a estar estabilizado. Necesita un terreno de tamaño moderado, no necesita grandes extensiones de terreno, pero también tiene una serie de desventajas. Una de ellas es que requiere un diseño y una construcción por parte de una persona experta, conocedora del tema. Tiene una baja reducción de patógenos y nutrientes. El efluente y el lodo requieren un tratamiento adicional de descarga apropiada. Tiene un alto riesgo de obstaculación o de obstrucción, dependiendo del tratamiento primario que se le haya dado. Si se lograron retener, digamos, una cantidad moderada de sólidos suspendidos, que no vayan a atascar ni a taponar el filtro. Y otra de las desventajas que tiene es que remover todo este material del filtro es un poco desagradable, porque toda esa materia orgánica va a quedar finalmente atrapada y contenida ahí en todo el filtro o el lecho filtrante. Todo el diseño de los filtros anaerobios es importante tener en cuenta ciertos criterios para garantizar el óptimo funcionamiento del mismo. Uno de estos criterios es que el nivel del agua de nuestro filtro debe ser de al menos 0.3 metros. Otra consideración interesante es el tiempo de retención hidráulica. De hecho, es uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta. Se dice que este tiempo debe ir de 12 a 36 horas más o menos. Además, se debe tener en cuenta que el filtro tenga una superficie lo suficientemente amplia, de tal forma que las bacterias puedan crecer sin obstaculizar los poros. Y de esta manera pues que se eviten los atascos dentro del filtro. La superficie debe garantizar un contacto entre la materia orgánica y la biomasa, de tal forma que el proceso de filtración sea óptimo. También se dice que el material debe proporcionar entre unos 90 y unos 300 metros cuadrados de superficie por cada metro cúbico de volumen ocupado. Los tamaños usuales del filtro van por lo general de 12 a 55 milímetros de diámetro. Estos materiales que usamos comúnmente como filtros o como material filtrante van a depender de lo que tengamos a disponibilidad en la zona donde se esté haciendo el tratamiento. Uno de los que se pueden emplear
básicamente son rocas, ladrillos, cenizas, piedras. Por otro lado tenemos lo que son los reactores de lecho fluidizado. Este tipo de reactores son dispositivos que se usan para llevar a cabo una variedad de reacciones químicas, de forma que se logre pasar un fluido, ya en este caso puede ser un gas o un líquido, a través de un material granular o un material sólido, a una velocidad que sea lo suficientemente alta que permita suspender el sólido y hacer que éste se comporte como si fuera un fluido. Este proceso es lo que conocemos como fluidización. Como todo proceso, tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Entre las ventajas podemos encontrar que se va a permitir que se dé una mezcla uniforme de estas partículas. Esta mezcla es completa y va a permitir un producto uniforme, a medida de que se logren los objetivos del reactor. La eliminación de los gradientes de concentración radial y axial va a permitir un mejor contacto entre lo que es el fluido y el sólido, que va a ser esencial para la eficacia y la calidad de la reacción dentro del filtro o fluidizado o lecho filtrado. Como otra ventaja tenemos los gradientes de temperatura, van a ser uniformes. Los puntos calientes y fríos dentro del lecho van a permitir una reacción que a menudo no se da o es uno de los problemas que más sufren los reactores de lechos empacados. Entonces esto va a ser una ventaja de que no vamos a tener inconvenientes con lo que es las altas o las bajas temperaturas. Otra de las ventajas que tiene es la capacidad para operar el sistema, que es de forma continua, ya que va a permitir a los fabricantes producir sus diversos productos de manera eficiente, debido a que se va a dar la eliminación de las condiciones de todas esas partículas sólidas suspendidas. Como desventaja que tenemos, el aumento del tamaño del recipiente del reactor, debido a la expansión de los materiales en el lecho, entonces va a requerir una mayor superficie dentro de todo el reactor. Los requisitos de bombeo y caída de presión, por lo general, alcanzan una mayor velocidad del fluido en el reactor. Entonces, para lograr esto se necesita una mayor potencia de bombeo y por lo tanto nos va a aumentar también costos energéticos. Compañeros, yo les voy a hablar sobre el reactor anaerobio granular de lecho expandido, EGSB, y sobre el digestor anaerobio de flujo ascendente con manto de lodo UAS. Bueno, los reactores UAS fueron desarrollados en la década de los 70 como parte del proceso evolutivo del tratamiento anaerobio y fundamentado en el flujo ascendente a través de un manto de lodo que permite separar agua, biogás y lodo en condiciones de alta turbulencia. Este reactor es considerado de alta eficiencia. Normalmente es utilizado en procesos primarios para la estabilización de la materia orgánica inicial. Es utilizado tanto en plantas de tratamiento de aguas residuales sanitarias como en plantas de tratamiento de efluentes industriales. Los UAS pueden ser diseñados en forma rectangular, cuadrada o circular. Se han construido en concreto reforzado, fibra de vidrio y acero inoxidable y han evolucionado en cumplimiento de exigencias ambientales con importantes ventajas técnicas, económicas y sociales sobre otros sistemas de tratamiento anaerobio y aerobio. Sin embargo, el efluente de los reactores UAS normalmente necesitan un tratamiento posterior para lograr degradar la materia orgánica remanente, nutrientes y patógenos. Los UAS también son necesarios unas etapas previas de adecuación del influente antes de ingresarlas al reactor, como por ejemplo la eliminación de aceites y grasas, desarenado, corrección del pH. Tras este tipo de pretratamientos, el UAS puede convertir hasta el 70 y 95% de la materia orgánica biodegradable en una corriente de biogás valorizable. De ahí que sean posibles mayores eficiencias mediante el acople de pre o post tratamientos adecuados que aumenten el tiempo medio de residuo celular, la composición y la resistencia frente a tóxicos del fango. La principal característica de un reactor UAS, además del flujo ascendente, es la formación de un manto de lodo floculento o granular con buena capacidad de sedimentación, en donde se realiza la actividad biológica. Los reactores de flujo ascendente de manto de lodo para las aguas domésticas operan con cargas orgánicas entre 1 y 2 kilogramos de DQO sobre metros cúbicos por día, con eficiencia de una remoción
de hasta el 85% a temperatura ambiente. El tratamiento de las aguas residuales con reactores UAS es conveniente para el tratamiento de una amplia gama de diversos tipos de aguas residuales, como por ejemplo las industriales de altas concentraciones y las aguas de origen doméstico de mucha menor concentración. Se le considera así de baja carga a aquellos que presentan un DQO inferior a 2000 miligramos sobre litro. Algunas características de este reactor, de este sistema UAS, algunas de las ventajas tenemos que es de alto grado de estabilización de efluentes, baja producción de lodo, menor necesidad de nutrientes, baja remoción de nutrientes. La eficiencia del tratamiento no está limitada por la transferencia de oxígeno orgánica. Bueno, y algunas desventajas tenemos la baja remoción de nitrógeno, fósforo y patógenos. Necesidad de un post-tratamiento, aplicación limitada para algunos efluentes, temperatura relativamente alta de 30 grados a 35, baja velocidad de crecimiento de las bacterias metanogénicas. Bueno, vamos a hablar sobre el reactor anaerobio granular de lecho expandido EGSB. Bueno, el reactor GSB es una modificación del reactor UAS. Tiene una mayor altura y se aplican velocidades de alta carga orgánica mayores y se realiza recirculación del efluente. Esto da lugar a velocidades ascensionales mayores a 4 metros por altura, lo que favorece el contacto de agua residual manto de lodo. Se eliminan posibles zonas muertas del reactor y favorece la granulación del manto. Debido a la alta velocidad de la recirculación del efluente, se diluye del agua residual a la entrada del reactor. Por este motivo, este reactor puede ser usado para tratar compuestos orgánicos biodegradables que son tóxicos a concentraciones altas, como por ejemplo al formaldehído. La operación de este reactor puede prevenir el efecto de gas pistón, visto particularmente en los reactores UAS de escala laboratorio de altas velocidades de producción de gas. El reactor UAS en el manto de lodo se comporta más o menos como un manto estático, pero el reactor EGSB, el manto es totalmente expandido, pudiendo ser considerado como un tanque de mezcla completa. Por este motivo, los efluentes solubles son tratados eficientemente en esta clase de reactores. Pero los sólidos en suspensión no son sustancialmente eliminados por las corrientes de aguas residuales, debido a la alta velocidad ascensional aplicada en este reactor. Se dice que es un inconveniente de este tipo de reactores anaerobios, por la cual este sistema de reactor está enfocado más que todo en la eliminación de contaminantes solubles que contienen las aguas residuales como el DQO, mantener la actividad metanogénica de la biomasa durante un gran periodo de tiempo. Por lo tanto, este reactor se elimina al tratamiento de aguas residuales solubles o con baja contenido de sólidos en suspensión. Mayor aplicación es como el reactor de segunda etapa o en un sistema de doble etapa. Sus principales características son, se aplican mayores velocidades a carga orgánica, hasta de 40 kilogramos de DQO sobre metros cúbicos por día. El manto de lodo está totalmente expandido, más viable para aguas residuales diluidas que el reactor UAS. El lodo es granular, muy activo y de excelente decantación. Y el lodo es floculento, es lavado del reactor.